Bienvenidos a Historias del Paddock. Os voy a mostrar una imagen que seguro que os llama la atención. ¿Sabéis lo que es? Es la parrilla de salida del Gran Premio de Francia de 1961, que se corría en el circuito de Clermont-Ferrand. Es una imagen muy interesante porque vemos a pilotos de otra época y grandes campeones. Hoy vamos a hablar del Gran Premio de Francia, porque el próximo domingo se disputa en Le Mans, un escenario mítico de las carreras, el Gran Premio de Francia de MotoGP. Así que creo que es una buena oportunidad para hablar de Le Mans, del Gran Premio de Francia y del motociclismo francés. Esto es Historias del Paddock. Supongo que os llamará la atención que dediquemos un episodio a hablar de Francia, del motociclismo francés. Pero es que, aunque muchos no lo crean o no lo sepan o no lo recuerden, el corazón del motor empezó a latir en Francia, porque el país vecino fue uno de los grandes puntales en el desarrollo de la motorización a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En torno a París se realizaban todo tipo de carreras, pruebas de velocidad, récords de velocidad, carreras de todo tipo, de coches, de velocípedos, de motos. Por eso Francia tuvo un papel importantísimo en la automoción, en el arranque de la automoción y del mundo del motor. Luego hubo otras industrias más potentes que desbancaron a Francia de esa supremacía, como fueron la italiana, la alemana o la británica. Pero en el origen de todo, Francia era el corazón del mundo del motor. Allí se disputó la primera competición internacional organizada de forma estable, como fue la International Cup. Esta carrera, que se puso en marcha por iniciativa del Motorcycle Club de France, tuvo lugar entre 1904 y 1906 y las dos primeras ediciones se disputaron en Dourdan, que es una localidad que está al sur de París. Y el primer campeón internacional, bueno, no tenía rango de campeonato del mundo ni nada de esto, pero el primer campeón internacional reconocido fue Léon de Mester, un piloto francés, uno de los grandes pioneros del motociclismo de comienzos del siglo XX, con una Griffon, que era una moto francesa, fue el vencedor en aquella edición de 1904. Después, Francia siguió teniendo sus carreras internacionales, su Gran Premio de Francia, pero solo en una ocasión, en 1931, acogió el Gran Premio de Europa en Montlhéry, el mítico circuito de Linares-Montlhéry, y solo tuvo un campeón, Louis Genin, en 1932 en la categoría de 350 dentro de esta competición del Gran Premio de Europa. Como decimos, Francia no se ha prodigado mucho en éxitos, pero ha estado muy presente siempre en todas las competiciones motociclistas. La primera vez que el Mundial de Motociclismo paró en Francia fue en 1951. Fue en el circuito de Albi. Posteriormente fue rotando de pista en pista y con una continuidad irregular, porque no estuvo presente Francia como escenario del Mundial en todas las ediciones del campeonato. De Albi pasó a Rouen, de Rouen a Reims. Luego ha tenido pistas como más conocidas y más habituales cuando ya se convirtió en una cita clásica del calendario, como Clermont-Ferrand, Le Mans, Paul Ricard. También paró en Nogaro en un par de ocasiones, incluso en Magny-Cours. Pero en esencia, la velocidad francesa tiene una palabra clave que es Le Mans. En Le Mans se viene disputando el Mundial desde 1969, que fue cuando se inauguró el circuito Bugatti de Le Mans. Hasta entonces, la verdad es que los franceses se habían prodigado y con pocos resultados. La única victoria que se había conseguido para el motociclismo francés fue de la mano de Pierre Moneret, un mítico piloto de una no menos mítica saga de pilotos franceses, que en 1954 logró el doblete en el circuito de Rouen, ganando en 350 y en 500 de forma sorprendente. Pocos franceses se fueron prodigando a lo largo de esos años en la velocidad. Jacques Collot o Arthur Goffin fueron los únicos que lograban algunos resultados destacables, porque los franceses, por las circunstancias que fuera, no se prodigaban mucho en el Mundial. Desde aquella victoria de doblete de Moneret en el 54 hasta el siguiente triunfo francés pasaron 15 años y fue precisamente en Le Mans, en 1969, cuando Jean Eural
le ganó la carrera de 125. ¿Qué pasó después? Que Francia se convirtió en la cantera del motociclismo de velocidad, creando una cantidad de pilotos y lanzando al mundial una cantidad de pilotos como ninguna otra nación había hecho antes. Y no sería por falta de ganas o de tradición, porque en Francia el motociclismo, como decimos, es algo que estaba muy arraigado. Por ejemplo, la carrera de resistencia más antigua del mundo, el Bol d'Or, comenzó a disputarse en 1922. O sea, el año pasado cumplió 100 años. Y Le Mans, desde su puesta en marcha en 1969 con el circuito Bugatti, se convirtió en un escenario clásico para carreras de resistencia. Desde 1969 hasta 1977 se disputaron los 1000 kilómetros de Le Mans. Y a partir de 1978, siguiendo el ejemplo de las 24 horas automovilísticas de Le Mans, se comenzaron a disputar las 24 horas de moto, pero esta vez sobre el circuito Bugatti, ¿no? Sobre el gran circuito de la Sarthe, que es donde se disputaban la mítica carrera automovilística que todo el mundo conoce. El caso es que hay un cambio de paradigma, podemos decir, como se suele hablar ahora hoy en día. Hay un cambio de paradigma en los años 70. ¿Qué sucede? Los distribuidores franceses de marcas japonesas se hacen notar muchísimo en Francia y para promocionar su producto ponen en marcha diversas copas de promoción. La copa de promoción era algo totalmente inédito en aquellos años y la Copa Kawasaki Francia fue sin lugar a dudas la referencia para todo el mundo. Fue una nueva competición que permitía acceder de una forma sencilla, asumible, asequible al mundo de las carreras a una cantidad de jóvenes ávidos de competir, ávidos de correr, porque la competición antes tenía unos cauces muy rígidos, muy estrictos, necesitaban mucho dinero para poder competir y estas copas de promoción, la Copa Kawasaki, puso al alcance de los más jóvenes la posibilidad de medirse en los circuitos. El resultado es que poco a poco el Mundial de Motociclismo se llenó de pilotos franceses y la referencia de todos fue Patrick Pons. Patrick Pons era un joven que nació en 1952 y a los 19 años empezó a correr en moto. En 1972, con 20 años, gana la Copa Kawasaki y Yamaha Sonauto, que es el importador de Yamaha para Francia, decide incluirlo en una potente estructura que está poniendo en marcha en el Mundial. Patrick Pons, que nunca llegó a ganar un gran premio, se convirtió en la imagen y en el espejo en el que todos los jóvenes de la velocidad francesa querían medirse. Él poco a poco se fue haciendo un hueco en el Mundial en las categorías de 250, 350 y 500, con resultados positivos algunas temporadas, con bastantes podios, como decimos, sin ganar una victoria, y solo conseguiría un más que merecido y reconocido título en 1979, cuando se proclamó campeón del mundo de 750. El Mundial de 750, como sabéis, es un campeonato que estaba fuera de los grandes premios, con lo que Patrick Pons pues, nunca llegó a ser, como decimos, ganador de un gran premio. Pero a rebufo, a rueda de Patrick Pons, la cantera francesa fue inagotable. Ningún país en tan poco tiempo, ni siquiera lo que estamos teniendo ahora en España, ni lo que hubo en su momento en Italia o en Inglaterra, tuvo semejante caudal de pilotos como el que generó Francia en los años 70. Es que la lista me lo he tenido que apuntar porque la lista es inmensa. La lista de ganadores de grandes premios en aquellos años es interminable. Voy a ir salpicando este abanico de pilotos desde todas las categorías. Tenemos a Guy Vertin, a Jean-Claude Chilini, a Christian Charron, Jean-François Valdé, Michel Rougerie, Jacques Boll, Patrick Fernández, Hervé Guillet, Eric Saul, Louis Tournadré, Dominique Sarron, Olivier Chevalier, y también en sidecars Alain Michel. Todos estos fueron ganadores de grandes premios, pero si a ellos sumamos los pilotos que hicieron podios, pues la lista es interminable. Jacques Cousteau, Patrick Plisson, Jean-Louis Guinabaudet, Pierre Boll, Thierry Spy, Raymond Roche, Thierry Rapicol, Gerard Choucroun, Christian Strossi, Marc Fontaine, Bernard Faux, Christian Ravel, Christian Bourgeois, Eric Hofstad. La lista es tremenda. Todos estos pilotos a lo largo de los años 70 ganaron carreras o hicieron podios. La circunstancia es que no llegaron a ser campeones, nunca ganaron un mundial de motociclismo y su primer título tardaría en llegar, llegó precisamente
en 1982. Se da la circunstancia de que esa imposibilidad de ganar un título también va pareja a una circunstancia trágica, y es que esa maravillosa y extraordinaria generación se vio descabezada en el arranque de la década de los años 80 debido a una serie de accidentes que costaron la vida a varios pilotos. El propio Patrick Pons falleció en el Gran Premio de Gran Bretaña, en el Gran Premio de Reino Unido en Silverstone, al sufrir una caída y ser arrollado por su compañero Michel Rougerie. Al año siguiente, Rougerie falleció en circunstancias similares, arrollado por Roger Civil, otro piloto francés, en el Gran Premio de Yugoslavia. Pero antes también Olivier Chevalier perdió la vida en la carrera de 250 del Motojournal 200. Christian León falleció, el gran mítico piloto de resistencia y uno de los destacados como piloto privado al inicio de la década de los 70 en el Mundial de 500, pues León falleció en unos entrenamientos con Suzuki en Japón. Jean-Baptiste Peyret también. La verdad es que fue una racha horrible, terrible y siniestra la que castigó al motociclismo francés y apartó de la competición a algunos de sus mayores talentos. En los años 80 el motociclismo francés siguió siendo pujante, sobre todo en esa primera mitad de la década. Y llegó ese primer título que decíamos antes en 1982, que arranca en unas circunstancias muy particulares porque el primer Gran Premio Europeo de la temporada, que era el Gran Premio de Francia, se disputaba en el circuito de Nogaro, donde ya en 1978 había habido una carrera. Aunque la valoración de Nogaro no fue muy positiva en ese momento. A pesar de todo, los organizadores franceses decidieron repetir en la pista gala en el 82 y como consecuencia de ello hubo un boicot masivo de los principales pilotos del Mundial. Prácticamente solo corrieron los franceses y algunos privados más. Y Jean-Louis Tournadre, uno de los privados de la categoría, logró su primera y única victoria en esa carrera. Esa victoria, su regularidad y su constancia le permitieron terminar el año proclamándose campeón del mundo de 250 por un solo punto de ventaja sobre Anton Mann, lo que le permitía convertirse en el primer campeón del mundo francés en los grandes premios. 2 años después, Christian Sarron, que había vivido unos tremendos altibajos marcados por las lesiones en su época más joven, desde finales de los años 70, se convierte en el segundo campeón francés al ganar el título de 250 en una intensa temporada, peleando, entre otros, con Manfred Herbert, con nuestro Sido Pons, con Carlos Lavado, con Anton Mann. Fue un año muy intenso, inolvidable para muchos, y para Sarron supuso su absoluta consagración. Desde entonces el motociclismo francés siempre ha vivido en altibajos, no ha tenido ya esa afluencia de pilotos que disfrutó en los años 70, siempre ha estado presente en las diferentes categorías, pero le ha costado mucho volver a tener campeones. Finalmente ha habido campeones franceses en diferentes categorías, todos lo sabéis, Arnaud Vincent, Olivier Jacques, Mike Di Meglio y el doble campeón del mundo Johan Zarco, además de Fabio Quartararo en MotoGP, que fue el primer campeón francés en la máxima categoría del mundial. Las circunstancias de Francia han cambiado bastante. Ya no es ese fuente que nutría de pilotos al campeonato del mundo, pero sigue siendo uno de los países con mayor implantación del motociclismo, con mayor seguimiento por parte de los aficionados y que sigue llenando las gradas a rebosar, como vamos a ver este fin de semana en Le Mans. A pesar de que Quartararo está viviendo momentos complicados, estoy seguro y estoy convencido de que la afición francesa y la excelente organización, por otra parte, del promotor local, Jean-Claude Michy, que es uno de los grandes gestores dentro de las carreras del Campeonato del Mundo, harán del Gran Premio de Francia en Le Mans otro gran espectáculo y otra carrera inolvidable. Bueno, y hasta aquí un episodio más de Historias del Paddock. Esta vez, como hemos visto, hemos querido darle un enfoque diferente, intentando relacionar la actualidad, lo inmediato que es el Gran Premio de Francia, con la historia de esta carrera. Así que nada, ya sabéis, compartid el canal, suscribiros, darle a la campanita para seguir recibiendo las notificaciones y nada, aquí os esperamos en una semana. ¡Hasta pronto!